llegamos al último vídeo de la serie, que vamos a centrarlo en base de datos, ¿de acuerdo? Recordar que siempre ya tengo abierto directamente Academy para no tener que invertir tiempo abriéndolo. En el vídeo 1 y 2 ya lo estuvimos comentando todo ello, ¿de acuerdo? Para abrir la plataforma directamente le doy aquí y ya abrimos la plataforma de AWS con nuestra cuenta que estamos utilizando en esta serie de vídeos. Vale. Y esta vez lo que nos falta es simplemente hablar de base de datos, ¿de acuerdo? Recordad que en los vídeos anteriores hemos visto el funcionamiento de la plataforma, hemos visto cómo instalar páginas web en máquinas Linux y máquinas Windows en un servicio que se llama EC2 de máquinas virtuales. Hemos visto también en el último vídeo cómo instalar una página web en un sistema de almacenamiento que es S3, que una de las características que tiene es que puedo convertirlo en una página web de forma muy rápida. Y vamos a ver también una última característica que es para poder hacer uso de una base de datos en Amazon y empezar a escribir, empezar a grabar datos de un carrito de la compra o de cualquier aplicativo que necesitase una base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, ese servicio va a ser Aurora RDS, ¿de acuerdo? Vamos a entrar aquí en este servicio. Si lo buscáis buscando RDS nos saldría directamente, o si lo buscáis aquí en base de datos estaría aquí en Aurora y RDS. Bueno, al entrar nos aparece este menú, como siempre, y como ya os he dicho en otros vídeos, no os agobiéis, hay decenas y decenas de opciones en cada uno de los servicios de Amazon. Cuando se empieza a trabajar con los servicios, pues se aprenden las opciones básicas para poder utilizarlos, y luego conforme vas utilizando los servicios vas aprendiendo el resto de las opciones. Y lo mismo que hicimos en S3 o lo mismo que hicimos en EC2, en RDS vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una base de datos, nos vamos a conectar de una forma rápida y ya está. Y nos olvidaremos un poco de los menús más complicados, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto voy a crear una base de datos. Vale, y al crear una base de datos, las bases de datos más habituales hoy hasta la fecha que aparecieron los fabricantes de nube, en los últimos 30 años, han sido MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle, Postgres, ¿de acuerdo? Pero si bien este servicio, fijaros que se llama Aurora RDS. Bueno, Aurora es una versión de base de datos propietaria de AWS, ¿de acuerdo? Nosotros en este vídeo no lo vamos a utilizar, pero el servicio se llama Aurora y RDS porque le da prioridad a su servicio el fabricante AWS, ¿de acuerdo? Pero vamos a instalar, por ejemplo, un MySQL, que es una base de datos muy utilizada, ¿de acuerdo? En muchos programas de los que utilicéis a diario, por ejemplo, Twitter o la antigua Twitter, ahora X, pues está basado en MySQL, se creó con MySQL, y así infinidad de empresas que utilizan estas bases de datos, que han utilizado estas bases de datos durante muchos años, pero que van apareciendo bases de datos nuevas, en este caso del fabricante AWS, pero que nosotros no vamos a utilizar en este vídeo. Vamos a crear una base de datos MySQL y vamos a podernos conectar con ella, y a partir de ahí, si tuviésemos que crear un aplicativo que grabase un carrito de la compra o cualquier dato en la base de datos, pues lo podríamos hacer, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciéndolo lo de siempre, contando la opción más sencilla, ¿de acuerdo? Y lo vamos viendo. Y las opciones más complicadas no las vamos a ver en este vídeo. Vamos a instalar una versión que nos provee aquí AWS, que es MySQL versión 8. Vamos a instalar una versión en capa gratuita. ¿Esto qué significa? Que solo vamos a instalar una base de datos, porque en producción y en desarrollo se instalan más de una base de datos, ¿de acuerdo? En este caso se instalan 3 bases de datos, en este se instalan 2, nosotros solo vamos a instalar una, más que suficiente, ¿de acuerdo? Además, capa gratuita significa que no nos va a quitar dinero de los $50. Bueno. Este es el nombre. Nosotros lo que vamos a instalar es un servidor, aunque no lo vamos a ver, vamos a instalar una máquina de C2, pero sin hacerlo desde el servicio de C2, vamos a instalar un servidor, y en ese servidor vamos a instalar un servicio de base de datos que se llama MySQL, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí vamos a darle el nombre de ATA 2025 de AWS Tech Tunnel Arena 2025, que es el nombre del servidor. Nos conectaremos con el usuario admin y pondremos una contraseña, ¿de acuerdo? Le vamos a poner aquí una contraseña que nos acordemos fácilmente, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, la que suelo utilizar en
en laboratorios, ¿de acuerdo? Os la puedo enseñar porque la base de datos luego la borraremos, pero bueno, es una contraseña débil, como veis, pero bueno, más o menos te acuerdas siempre de ponerla, ¿de acuerdo? Y entonces nos sirve para hacerlo. No es una contraseña ideal para poner en producción, cuidado, porque fijaros, nos dice que es débil, ¿de acuerdo? Vale, nos va a decir que nos va a poner un hardware de 2 CPUs y 1 GB de RAM para hacer la prueba, más que suficiente, y un disco duro de 20 GB en esta máquina virtual de 2 CPUs y 1 GB de RAM, ¿de acuerdo? Vale, una cosa más, importantísimo, para podernos conectar a esta base de datos vamos a hacer un cambio también, que es acceso público, lo vamos a poner en que yes. ¿Por qué? Porque normalmente las bases de datos en AWS, y aquí vamos a poner la base de datos de MySQL, yo estoy aquí en el colegio, el instituto, y me quiero conectar, ¿de acuerdo? Normalmente este camino está prohibido. ¿Por qué? Porque las bases de datos se suelen alojar en redes que no se tienen acceso desde el exterior. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí mi página web, por ejemplo, en un Linux, y yo sí accedo a la página web, y la página web accede a MySQL por dentro de Amazon, ¿de acuerdo? Y entonces por niveles por seguridad y para no, que los hackers no nos hackeen las bases de datos, normalmente este camino está prohibido, ¿de acuerdo? Y por eso ponía que acceso público no. Pero si nosotros ponemos que no, no podemos llegar a conectarnos a la base de datos. Entonces vamos a momentáneamente, y porque es la primera vez que lo hacemos, le vamos a decir que sí. Y entonces este camino sí va a estar permitido, ¿de acuerdo? Sí va a estar permitido y desde cualquier sitio nos vamos a poder conectar a la máquina, ¿de acuerdo? Vale, la base de datos tiene también puesto un security group, ¿de acuerdo? Igual que en las máquinas de C2, recordar que para acceder a las máquinas de C2 teníamos que abrir ciertos puertos, ¿de acuerdo? Entonces, para acceder a un MySQL, el puerto que necesitamos abrir es el 3306. Vamos a poner el security group que nos pone por defecto, ¿de acuerdo? Y luego veremos si tiene abierto el puerto o no, y si no, lo agregaremos como hicimos en el vídeo de Linux, ¿de acuerdo? Pero es esto, yo si me voy a conectar desde el colegio a este MySQL, necesito abrir el 3306. Como no es una página web, no tengo que abrir el puerto 80 que hemos abierto en vídeos anteriores. Tengo que abrir el puerto por el que me comunico en una base de datos. Y en este caso, en MySQL utiliza el puerto 3306. ¿De acuerdo? Y el resto de los parámetros no vamos a tocar nada. ¿De acuerdo? Le vamos a decir que sí, creamos la base de datos y esperamos unos 3-4 minutos para que esté creado el servidor. ¿De acuerdo? Vale, fijaros que ya nos aparece aquí. Vale, si nos aparecen pantallas de estas es lo mismo que nos pasaba cuando instalamos la primera máquina virtual. AWS siempre te sugiere hacer algo después de instalar un servicio y te dice, oye, ¿y no querrás instalar una cosa que se llama Elastic Cache o una cosa que se llama RDS? Que sirven para acelerar el acceso a la base de datos. Nosotros le decimos que no, cerramos con close y nos olvidamos, ¿de acuerdo? Aquí nos está diciendo que está creando la base de datos y está creada. Bueno, mientras está creándose no podemos hacer nada, todavía no podemos crear, ¿de acuerdo? Pero recordad que hemos dicho que íbamos a ver si el puerto 3306 estaba abierto. Bueno, ¿eso cómo se ve? Si entramos aquí en ATA, aquí en Security Group es el mismo concepto que en EC2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si en las máquinas virtuales nosotros abrimos el puerto 80, en el caso de las bases de datos tenemos que abrir, en este caso porque es un MySQL, el puerto de MySQL. Si estuviese instalando un Oracle o un Microsoft SQL Server, instalaríamos y abriríamos otro puerto. Cada base de datos va por un puerto, ¿de acuerdo? Entro en este Security Group y me aseguro a ver qué puerto tengo, porque si no, no voy a poder conectar. Vale, pues yo vengo aquí, miro el puerto. Y si nos fijamos aquí abajo en reglas de entrada, fijaros que no tengo abierto el 3306, me aparece otra cosa, me pone All Traffic, SG, no sé qué es esto. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que queremos es abrir este Security Group para poder entrar desde el colegio, desde casa, desde donde queramos. Por lo tanto, editamos esta regla y le vamos a agregar una regla y aquí buscamos MySQL. Fijaros que ya nos sale una regla predefinida que se llama MySQL Aurora, que aquí nos pone el puerto 3306 directamente, y aquí le vamos a decir que nos deje entrar de cualquier sitio. 000/0 es el mundo mundial, todas las IPs de internet, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me da igual que esté en el colegio, que en casa, que en la playa, ¿de acuerdo? Me dejará entrar siempre que tenga usuario y contraseña para entrar en esta base de datos. Le digo que salvar la regla
y fijaros, se me ha vuelto automáticamente al servicio de C2, porque en el servicio de C2 edito los security groups en el servicio de C2, pero nosotros estamos en base de datos, por lo tanto vuelvo aquí a Aurora, vuelvo a entrar en Aurora y me vengo aquí a base de datos, me vengo aquí a la base de datos y todavía está creando la base de datos, pero lo que es el security group, es decir, un security group es un firewall a nivel de recurso de Amazon, en este caso el recurso es una base de datos, ya me deja pasar todas las peticiones del 3306. Bueno, mientras termina de crear la base de datos, que tendrá que poner aquí que ya está creada, mientras tanto no podré conectarme, vamos a descargarnos el software con el que nos vamos a conectar. Bueno, lo que vamos a hacer es buscar un software que se llama Heidi SQL Download Portable. Bueno, es un software muy sencillito, ¿de acuerdo? Que es un cliente de SQL. Vale. Yo me bajo esta versión portable, ¿de acuerdo? Si os lo queréis instalarlo en vuestro PC, pues fenomenal, pero no hace falta instalarse nada. Nos bajamos una versión portable y una vez que te la bajas, ¿de acuerdo? Una vez que te la bajas de 64 bits, yo ya la tengo bajada y la tengo aquí, ¿de acuerdo? Y arranco Heidi SQL. Vale, pues este es el software con el que me voy a conectar. Esperad un momentito que cierro esto. Este es el software con el que me voy a conectar a esa base de datos. Lo primero que tengo que hacer es venir aquí y decirle, oye, me quiero conectar a un MySQL en el servicio de RDS. No puedo elegir de todas las opciones que yo tengo, MySQL RDS, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí ya pone backend, es decir, está haciendo un backup, y aquí me aparece esto que antes no me aparecía. Esto significa que la base de datos ya está creada, ¿de acuerdo? Una vez que aquí no pone creando, pone haciendo backup, ya la base de datos está creada. Otra cosa es que haga un backup, ¿de acuerdo? Vale, pues ya la tengo creada. Y para acceder a esta base de datos hay un concepto que se llama endpoint, que es el que tengo que poner, es la IP de la máquina a la que me tengo que conectar por este puerto. Por lo tanto, esto lo llevaré aquí, esto lo llevaré aquí, y luego utilizaré el admin que he puesto cuando he instalado esta base de datos. Bueno, este servidor de base de datos, porque base de datos no he instalado ninguna, ¿de acuerdo? Vale, entonces le voy a poner aquí A1, 2, 3, 4, 5, 6, B minúscula, con la mayúscula, que era la contraseña que he puesto. Cojo aquí el endpoint, lo pego aquí, borro este que tenía de otras demos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde un cliente de SQL que tengo instalado en mi PC, le digo que me va a conectar a un RDS, que RDS es Amazon. El host, la IP de la máquina es esta, es el endpoint, en el caso nuestro se llama endpoint, con el usuario y la contraseña que le he puesto y el puerto 3306, que recordar que este puerto tiene que estar abierto aquí y lo hemos hecho hace un momentito. Por lo tanto, si está todo esto bien, le doy a abrir y fijaros qué es lo que ocurre. Ya estoy conectado, cuando me responda el programa, estaré conectado a una base de datos, estaré conectado a un servidor de base de datos MySQL en la nube. Bueno, me da un fallo y tengo que revisar a ver por qué es. Lo primero voy a volver a pegar aquí esto. Vale, y esto. Vale, no sé, yo creo que lo había pegado bien, pero por si acaso me voy a volver a asegurar y le voy a decir abrir. Uy, le cuesta mucho, no puedo conectar con el servidor. Vale, si no se puede conectar con el servidor, claro, aquí me está diciendo no puedo conectar con el servidor 127.0.0.1. Esto es mi PC, el 127.0.0.1 es localhost, para los que sepáis. Bueno, tiene pintas de que me falla el Heidi SQL. Un segundo. Puede ser que el Heidi SQL no me funcione bien, pero yo creo que sí que me funciona bien. Pero lo que voy a mirar otra cosa más es que este puerto esté abierto aquí, porque me da la sensación de que intenta conectar y no puede. Por lo tanto, vuelvo a entrar aquí y si nos damos cuenta, he cometido un error porque cuando os lo he explicado hace 5 minutos no he grabado
el puerto que había agregado. Recordar que aquí teníamos que tener un puerto que se llamaba el 3306 abierto. ¿De acuerdo? Ah, pero sí está abierto. Vale, perdonad. Pensaba que no estaba abierto, pero sí. Esto también me aseguro de que esté. ¿De acuerdo? Vale, por lo tanto, esto también está bien. Por un momento he pensado que no estaba abierto. Pues entonces lo vamos a volver a intentar. Vale, entonces como he visto que el puerto, lo que hemos estado comentando hace un momentito, que pensaba que no lo habíamos agregado bien, como el puerto está correctamente abierto, el security group, ¿de acuerdo? Volvemos. Como esto está correctamente abierto, este es el endpoint al que me tengo que conectar, solo me queda que el Heidi esté haciendo cosas raras, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, le voy a quitar, voy a borrar esta conexión, vale, y así además, cuando vosotros tengáis el Heidi recién instalado, os aparecerá así, ¿de acuerdo? No podéis rellenar ningún dato, que tampoco lo había comentado antes, por lo tanto lo que haremos es crear una nueva conexión, elegiremos aquí MySQL en RDS, pegaremos aquí el endpoint. Cuidado que por defecto nos pone aquí root, habrá que cambiarlo porque AWS nos ponía que por defecto era admin. Le pongo la contraseña que he puesto, el 3306, y abro. Vale, y ahora sí que me conecta. Fijaros que me dice, ¿quieres guardar esta configuración? Le voy a decir que sí. Por lo tanto, las dos veces que me había fallado era fallo de que el perfil que yo tenía aquí creado para conectar estaba erróneo, por lo tanto lo he borrado y me deja conectarme. Vale. Le digo que sí y ya me deja conectarme y fijaros, ya estoy dentro del servidor. Cuando me conecto a un servidor de MySQL me aparecen aquí 4 bases de datos que son intrínsecas en el servidor, es decir, que vienen por defecto en el servidor, ¿de acuerdo? Que no las puedo tocar ni modificar porque me funcionaría mal, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ya podría hacer cualquier cosa a nivel de base de datos que nosotros no conocemos, ¿de acuerdo? No os agobiéis con esto, pero bueno, fijaros, yo podría hacer aquí create database, iba a decirle pues ATA. Le digo que ejecutar la consulta y me crea una base de datos que todavía no me ha aparecido aquí. ¿Por qué? Porque si la tengo que refrescar, recargo y ahora ya tengo una base de datos que se llama ATA, ¿de acuerdo? Donde yo puedo crear aquí tablas y podría crear ítems, podría crear todos los datos que yo tuviera para un proyecto de programación, por ejemplo, que necesitase una base de datos MySQL para guardar el carrito de la compra o los datos de personas o los datos de una pasarela de pago con el banco o cualquier otra cosa que tuviéramos que hacer de proyecto. Por lo tanto, conectados al MySQL de Amazon sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vale, nos ha dado esos pequeñitos, bueno, le digo que no quiero salvarlo. Vale, nos ha dado esos pequeños problemas que nos ha servido también para hacer una pequeña resolución de problemas, un troubleshooting que le llaman los americanos, y así hemos repasado si era culpa del security group, ¿de acuerdo? O cualquier otra cosa. Perfecto. Y una última cosa, las bases de datos al apagar el laboratorio de Academy no se paran, siguen consumiendo dinero si consumen dinero, ¿de acuerdo? En este caso es una máquina muy pequeñita que nos va a consumir dinero, que es gratuita, pero bueno, si quisiéramos borrarla directamente la borraríamos. Le diríamos que no queremos crear una snapshot, una instantánea, que no queremos mantener los backups, que sí que queremos borrar esta base de datos, que la base de datos se llama ATA 2025 y perdón, aquí hay que poner delete me, ¿de acuerdo? Lo que nos ponga aquí, a veces nos pide poner el nombre del recurso que queremos borrar, otras veces delete, otras veces delete me. AWS lo pone un poco, no difícil, sino que cambia de vez en cuando para que si vas a borrar algo, de verdad sabes que la estás borrando y no es el que te estés confundiendo y no quieras borrar lo que estás borrando. Por lo tanto, veis, hay que hacer bastantes cosas para borrarla y así no puedes decir que la has borrado por confusión, ¿de acuerdo? Le doy delete y ya se me queda borrada, está borrando la base de datos, la puedo dejar borrando la base de datos y la borrará él solo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedo cerrar ya esta pestaña, podría volver aquí y apagar el laboratorio o dejarlo que en 2 horas 45 se apagaría el laboratorio por sí solo. Bueno, pues nada, el último vídeo de la serie de instalación de una base de datos y conectándonos a una base de datos para cuando hagáis cosas en el futuro en bases de datos y esa base de datos publicada en un proveedor de nube, en este caso AWS. Un saludo a todos, nos vemos en otro vídeo.